los terapeutas tienen más miedo que los pacientes. Entiendo que tengas miedo, pero para ser psicoterapeuta tienes que ser valiente. Un porcentaje muy alto de los abandonos en psicoterapia tiene que ver precisamente con esto, que también se ha estudiado, tiene que ver con que el terapeuta ha dejado de ser terapeuta. No digáis jamás lo de pasapágina a nadie que no os esté leyendo un libro. El problema siempre es el mismo, que es el abandono. El abandono y el intento de rellenar el abandono con lo que sea. La psicoterapia duele. Si una psicoterapia no duele, no es psicoterapia. No hay nada que cure más que la mirada. No hagáis psicoterapia del síntoma, que para eso ya están los psicofármacos. La infancia feliz. Bueno, hay una novela de una autora que a mí me gusta mucho, que se llama, a la autora me gusta, Alice Miller, y el libro se llama El drama del niño dotado. En el drama del niño dotado, Alice Miller cuenta un ejemplo de experiencia traumática no reconocida como experiencia traumática, que es esta experiencia de este niño, de esta infancia, niño-niña, de esta infancia feliz, de esta infancia en la que todo ha girado alrededor del niño o de la niña, porque finalmente el niño o la niña lo que ha hecho ha sido hacerse cargo de la felicidad de todo el sistema. Nadie la ha pegado, nadie la ha gritado, nadie ha abusado sexualmente, pero ha sido obligada a desarrollar lo que se llama un falso yo, para satisfacer las necesidades del sistema. Para que mamá esté contenta, para que papá esté contento, yo me adapto a las necesidades de mamá y de papá. Esto es lo que Miller llama el drama del niño dotado, y eso es lo que vais a ver en la consulta en muchas de estas personas que cuando te cuentan su infancia, te cuentan que ha sido una infancia absolutamente feliz, que nadie las pegó, que nadie las violó, que nadie las maltrató, que nadie nada de nada, y te lo cuentan con un diagnóstico previo de depresión, y según te lo están contando, se ponen a llorar. Porque no pueden entender con lo bien que fue, con lo buena que fue su infancia, cómo les pasa esto. Pues con mucho cariño, con mucha paciencia y con mucho, empezamos a desmenuzar cómo era esa infancia. Cómo era mamá, si ella, cómo eligió ella lo que quería hacer, cuándo elegía la carrera, la profesión, los amigos, las amigas, o si todo lo hacía solo para ver la cara de satisfacción de mamá, o de papá, o de ambos. ¿Se entiende? Como un ejemplo de experiencia traumática, lo que llamamos la creación del falso yo. Entonces, son estas personas que luego vais a ver, jóvenes o adultos, diciendo, no entiendo por qué, no sé lo que me pasa, no entiendo, no debería de estar aquí, yo no tengo motivos, con lo bien que yo no tengo, y te lo dicen llorando. Yo no tengo, no sé, no entiendo, pues no me entiendo, ¿no? Es exactamente así, ¿no? Así que, bueno, esto tiene que ver, claro, con lo que estamos comentando con los vínculos de apego, aunque a veces no lo parezca. Nadie les ha escuchado, y si seguimos sin hacerlo, somos cómplices de su sufrimiento. Bueno, ahora vamos a ver por qué. No se puede preguntar, hay un trabajo de Young, bueno, que ya tiene algunos años, pero resumiendo, el trabajo de Young, ¿por qué? Un trabajo que se hizo para preguntar a los terapeutas, ¿por qué no se preguntaba? Cuando ya parecía claro que es que había que preguntar, ¿por qué no se preguntaba? Bueno, pues hay, para tanto psicólogos como psiquiatras, ¿no? Hay diferentes razones. Las dos más planteadas es que hay demasiadas necesidades y preocupaciones inmediatas, esto es la estabilización del paciente, puede ser, o los pacientes pueden encontrar el tema demasiado perturbador y puede causar un deterioro, lo de la descompensación, que es lo que he escuchado muchas veces. ¿De acuerdo? Las dos razones más dichas. La experiencia demostró que los terapeutas tienen más miedo que los pacientes. El resumen de este trabajo, y sobre el que venimos trabajando a partir de entonces, los últimos 20 años, en estudios que hacemos con compañeros, en entrevistas, en estudios que se han hecho, ¿no?, en colegas. Uno de los estudios tangenciales, que estamos promoviendo ahora con esta propuesta que os he hecho, ¿no? Los terapeutas tienen más miedo que los pacientes a la hora de hablar. Eso lo veo cada día en mis alumnos que están haciendo el practicum con nosotros. Cuando nosotros les proponemos que esto lo tienen que preguntar en la primera entrevista o en la segunda, todas acaban confesándonos que lo hacen porque no les queda más remedio, porque se lo estamos diciendo, pero que naturalmente no lo harían, que están aterrorizados, que cómo lo hago, ¿no? Me da muchísimo miedo. Bien, no te digo que no tengas miedo, luego lo voy a plantear aquí,
No te digo que no tengas miedo, el miedo es absolutamente libre y el miedo además es una emoción básica, así que entiendo que tengas miedo, pero para ser psicoterapeuta tienes que ser valiente. Esa es una diferencia también importante. No que no tengas miedo, los terapeutas que no tienen miedo, el no tener miedo es una disfunción cerebral. ¿No os parece? O sea, tener miedo hay que tener miedo. La cuestión es que para ser psicoterapeuta, como para ser cirujano cardiovascular, claro que tenemos miedo. La cuestión es que tenemos que ser valientes. Esa es otra de las diferencias que hemos visto alguna a lo largo de la tarde entre un psicoterapeuta y un cuñado. Los cuñados no tienen por qué ser valientes. No tienen por qué. Los psicoterapeutas sí, obligatoriamente sí, ¿no? ¿Por qué no se pregunta? Pues hombre, pues una cosa muy clara, porque el riesgo de preguntar es que a veces te contestan. Ahora que no nos oye nadie, en estos últimos 10 días no os habéis callado alguna pregunta a alguien cercano porque casi mejor no escuchar la respuesta. No hace falta que mováis la cabeza, ni para sentir ni para decir que no, pero pensadlo. Entonces, en qué cantidad de veces a lo largo de vuestra vida no preguntáis porque no queréis saber, porque no sabéis qué hacer con la respuesta. Esto es completamente normal, no os asuste. Eso lo hacemos todos, es absolutamente normal y una vez más es adaptativo, seguramente es sano. Si no sé qué hacer con la respuesta, ¿qué hago? No preguntar, ya está, otra vez. Es absolutamente adaptativo, ¿no? Entonces, el hablar de trauma, y concretamente del tipo de trauma que hemos hablado aquí, que hemos comentado aquí, ¿no? La violencia sexual, el abandono, las necesidades, los cambios en los estilos de crianza, el hablar de todo esto es socialmente complicado, ¿no? Socialmente doloroso, así que hacemos toda una denegación sistemática y bueno, todos, finalmente los docentes, quienes trabajamos en la formación, las universidades, formamos parte de la cultura dominante y hacemos lo que hace todo el mundo, ya está. Entonces tampoco preguntamos y tampoco formamos ni en la exploración ni en el abordaje, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer ante una respuesta positiva. Si yo pregunto, ¿has tenido alguna experiencia de abuso sexual en tu infancia? Y el paciente o la paciente me dice que sí, que es, por cierto, lo que me van a decir en un porcentaje altísimo de ocasiones, si luego yo no sé qué hacer con eso, ¿qué es lo que hago? No preguntar, es verdad, tú lo comentabas antes, ¿no? Para abrir el melón, este es el quid de la cuestión. Para abrir el melón, primero tengo que saber qué hacer con el melón. Tengo que saber qué hacer, que es comérmelo, seguramente, y si es un melón, pues seguramente me lo como, pero tengo que quitar las semillas, las pepitas, tengo que hacer cosas con el melón, pero si no, pues a lo mejor es verdad, no abro. Esto es lo que ocurre, no abrimos el melón porque no sé qué hacer con ello, no sé qué hacer, así que yo mismo estoy haciendo un como sí, yo mismo estoy haciendo un trabajo de disociación funcional, yo mismo estoy apartando todo esto que sé desde hace muchos años, que sabemos que es así, lo estoy apartando, lo estoy disociando, ¿os dais cuenta? ¿Para qué? Para sobrevivir, porque no puedo escuchar algunas de las historias que mis pacientes me cuentan, ¿no? Una de las pacientes que hemos visto, para amargaros la tarde, lo que os queda de tarde, me contaba una fibromiálgica, me he acordado ahora hablando con vosotras, cómo desde entre los 3 y los 6 años, su padre iba con sus amigos a violarla. Y la niña tenía 3 años, entre los 3 y los 6 años. El padre llevaba a sus 3 o 4 o 5 amigos y la violaban encima de la mesa del comedor en su casa, mientras la madre estaba preparándoles las cañas y los vinos y las tapas en la cocina. Y esto es así. Es decir, esta es una mujer que después consiguió, en cualquier caso, hacer una carrera superior, una ingeniería en concreto, y ser diagnosticada de fibromiálgica, naturalmente, y tener una vida terrorífica, con una pareja, un matrimonio frustrado, con unos hijos con problemas, en fin, todo el paquete, lógicamente, porque según estás escuchando lo que ella te está contando, y os lo acabo de contar a vosotras, os dais cuenta, cuando yo le pregunto por su experiencia de abuso, y se lo pregunto en la primera entrevista porque viene para trabajar en un proyecto de estudio de fibromialgia que estamos haciendo con el Hospital Infanta Cristina y con el Hospital Puerta de Hierro, es un proyecto oficial. Cuando yo se lo pregunto en la primera entrevista, ella se queda callada, se le empieza a llorar y no llega a llorar, se le humedecen los ojos y me cuenta que sí, y me dice, ya está bien. Y yo, sí, cuéntame,
¿Qué es esto? Ya está bien, ¿no? Llevo 40 años así. 40 años, tenía 43 o 44, empieza a ser violada a los 3 años. Llevo 40 años así, diagnosticada de fibromialgia 20, con todo tipo de enfermedades. No es dolores, pero podría parecerse, porque es que he visto tantos casos así. Es la primera vez que me lo preguntan. En resumen, lo que me dice es que es la primera vez que me lo preguntan. No se lo conté a mi marido, del que estoy divorciada ahora, no se lo conté a mi marido, no se lo he contado a nadie se lo he contado. A mi madre no pude contárselo, lógicamente. Mi padre dejó de violarme a los 6 años porque se murió. Mi padre se murió, ¿de acuerdo? Entonces dejó de ir con los amigotes a violarla, pero no se lo he contado a nadie. Esta es la primera vez que me lo preguntan, la primera vez, ¿vale? Y alguna vez, este caso no, pero en otro, recuerdo en otro caso, cuando, me parece que os lo he contado antes, ¿no? Cuando que me dice, cuando se lo conté a una, o lo voy a contar ahora, cuando se lo conté a una compañera tuya, una neuróloga, lo que me dijo la neuróloga es que no tenía ninguna importancia y que dejara de darle vueltas a eso, ¿no? Así que, en resumen, no sabemos qué hacer, claro, si no te han dado un mínimo de formación, ¿cómo vas? ¿Qué haces con esa mujer? ¿Qué haces con esa mujer que te cuenta esto, ¿no? Algunos terapeutas también ocurre algo, que tenemos que darnos cuenta y ser, como siempre, compasivos con nosotros mismos y darnos cuenta y tener eso, compasión de nosotros mismos. Y es que algo de lo que nadie quiere hablar también, pero acordaos, lo que todo el mundo, lo decía el Ministerio de Sanidad, ¿os acordáis? Una de cada 4. El 25% de los niños y niñas han sido agredidos sexualmente en la infancia, el 25%. ¿Eso aplica solamente a población general? Resulta que los que somos estudiantes de medicina y psicología no, ahí no. Claro, pues no, razonablemente no puede ser así. En las facultades de medicina, en las escuelas de psiquiatría, en las facultades de psicología, la proporción es exactamente la misma. Exactamente la misma. Y esto explica, con buen criterio, explica, y yo creo que tenemos otra vez que ser compasivos y ser comprensivos, explica también el por qué no se pregunta. ¿Por qué no se pregunta? Porque al 25% de nosotros, como profesionales, nos puede resonar en propias experiencias vividas. Así que, claro, por eso que se hace desde hace muchos años cuando nosotros desde la SEMPIP o desde el Foro o desde FAPIMPE, que es la federación que yo presido también como acreditación de psicoterapeutas, en todo el mundo, en el estándar para ser psicoterapeuta y para ser acreditado como psicoterapeuta es obligatoria la experiencia personal en terapia. Esto es porque para poder hacerte cargo de este tipo de cosas a nosotros nos parece que es absolutamente imprescindible por la propia salud del terapeuta, por el propio bien del terapeuta, es imprescindible hacer terapia, ¿no? Bueno, a algunos terapeutas les puede resonar en su propia experiencia, lógicamente, claro que sí, es otra vez completamente normal, y es frecuente entonces racionalizar. Entonces el paciente no quiere hablar de ello. Estas son racionalizaciones que hacemos los terapeutas. Se puede descompensar, es muy duro para el paciente, yo las he escuchado todas. Cuando estemos mejor, cuando esté maduro, cuando la relación esté mejor, cuando haya más vínculo, cuando el paciente pueda, ya me lo contará. Eso también lo habéis escuchado muchas veces. Esto lo cuenta el paciente cuando el paciente pueda. No. Lo que hace el paciente antes es marcharse, porque él sabe que lo que le está ocurriendo tiene que ver con el trauma, y o se lo preguntas pronto o se va, aburrido. Se va. Un porcentaje muy alto de los abandonos en psicoterapia tiene que ver precisamente con esto, que también se ha estudiado, tiene que ver con que el terapeuta ha dejado de ser terapeuta. El terapeuta no ha preguntado lo que tenía que haber preguntado y el paciente acaba marchándose porque se da cuenta de que no va a continuar por ahí, ¿no? Acabamos todos siendo cómplices del silencio, ¿no? Algunos ejemplos, esto es lo que yo he escuchado, algunas de las explicaciones que he escuchado de mis propios pacientes o de algunos otros colegas, ¿no? Para preguntar sobre la infancia es directamente, bueno, tu infancia bien, ¿verdad? Ya está, es una manera fantástica de decir, he preguntado por la infancia, fíjate, bueno, entonces tu infancia todo bien, ¿no? Normal, tu infancia normal, ¿verdad? Y se pregunta así, en algunos casos se pregunta exactamente así, pero estas son algunas cosas que yo he escuchado, que me han contado mis pacientes o que he escuchado a algún compañero, ¿no? Bueno, ahora no se puede hablar de ello, primero hay que estabilizarte, toma diazepam y paroxetina. Entonces, esto es una experiencia traumática que pudimos tratar hace no mucho tiempo de una madre que va con su hijo y con su hijo va a recogerle a un partido de fútbol, se llevan a un amiguito, la otra mamá le dice tráete a mi hijo, entonces porque vivimos cerca, ya sabéis lo normal, entonces se va con su hijo y con el amiguito de su hijo, compañero del cole, tiene un accidente de tráfico terrible. El niño, el
el amigo del niño pequeño con 11 años. El amigo, en una cosa de estas, saca la cabeza por la ventanilla del coche, va en un monovolumen, el crío va detrás, saca la cabeza para saludar a no sé quién y se da con la cabeza en un árbol. Y se mata, se muere en el mismo momento, ¿no? Bueno, es una cosa terrorífica para todos. Ahí tuvimos que intervenir, Begoña fue quien llevó la intervención sobre la conductora, que no era su hijo, era el amigo de su hijo, pero sobre la conductora. Y tuvimos oportunidad de ver a la conductora gracias a una compañera, pero a la conductora, cuando es atendida de un ataque de ansiedad, que es lo que se dice siempre, el conductor ha sido atendido de un ataque de ansiedad. Entonces, en el hospital, cuando la llevan a urgencias, lo que le dice una psiquiatra del hospital es que intervenir sobre la experiencia traumática, esto es un ejemplo de trauma tipo 1, que podría haberse tratado, que, como hicimos poco tiempo después, con EMDR, que de ninguna manera, que ahora de eso no se puede hablar, ¿de acuerdo? Y que entonces ya veremos cuando te estabilices, y para estabilizarte te voy a dar paroxetina, Serosat, paroxetina y una benzodiazepina, y ya te estabilizarás, ¿no? Claro, la mujer tomó el tratamiento que le pusieron durante un par de días y dijo, nunca más voy a tomar esto, claro, porque os dais cuenta de lo que se hace con eso, no es una estabilización, sino directamente un aplanamiento, ¿no? No, denunciar ahora puede abrir la herida, esto es otro debate, no, denuncia en cuanto que lo sepas, eso pasó hace mucho tiempo, no tiene ninguna relación. Pero no le des más vueltas, eso lo he escuchado un montón de veces a mis pacientes que me dicen, estoy harto de escuchar, no le des más vueltas lo del pasapágina, por favor no digáis jamás lo de pasapágina a nadie que no os esté leyendo un libro, jamás digáis lo de, no hay nada más hortera que decirle a una persona que está sufriendo esta experiencia, pasapágina. Mis pacientes me dicen, ya sé que es así, y ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Si ya sé que tengo que pasar página, ya sé que me tengo que olvidar, ya sé que no tengo que darle vuelta, ya sé. Y ahora, ¿cómo hago eso, no? ¿Cómo paso página? Por favor, no digáis eso, ¿no? O tienes que poner de tu parte, ahora ya no se puede remediar. Este tipo de ejemplos son racionalizaciones cuando el sistema, cuando el terapeuta no tiene, no tenemos recursos para poder hacernos cargo del dolor, ¿no? Y para terminar, algunos apuntes para una intervención así de urgencia, ¿no? Para una intervención rápida en una persona con una experiencia traumática y en una persona con una experiencia traumática que, por cierto, vais a reconocer la experiencia traumática porque se lo vais a preguntar. En resumen, también, que no ha salido por si acaso, la pregunta específica sobre la experiencia traumática se hace en la primera entrevista. ¿De acuerdo? Ya sé que esto suena también muy disruptivo, os da mucho miedo, lo entiendo perfectamente, comparto vuestro miedo, yo también lo he tenido, si os sirve de consuelo. Yo he tenido ese mismo miedo y la primera vez que pregunté, pues seguramente me temblaban las piernas. Pues completamente normal, pero se hace en la primera entrevista y si no en la segunda. Todo lo que sea después de la tercera es arriesgado, porque el paciente lo que aprende es que entonces esto que a él o a ella le tiene absolutamente agobiado, a ti no te interesa, no le das valor, así que ya no te lo voy a contar. Se pregunta en la primera. Ahora lo que tendríais que hacer, lo que me encantaría que hicieseis, es mirar la forma, que no podemos hacerlo aquí, lo he pensado muchas veces, yo toda mi vida vamos hablando de esto y no lo he podido hacer porque sí, no podemos hacerlo en una muestra de docente, vamos, en un aula, claro, el preguntarlos unos a otros, ¿no? Y hacerla porque no tendríamos recursos sabiendo que la respuesta va a ser positiva en un amplio abanico de casos, ¿no? Así que, pero pensadlo, pensad en cómo lo preguntáis, haceos vuestro propio guión, ¿de acuerdo? Haced vuestro guión, ¿cómo lo preguntaríais? Pensadlo. Yo me acuerdo cuando empezamos con el estudio de fibromialgia y trauma, hace 5 años, en el Hospital Infanta Cristina, con uno de los internistas que dirigía también el estudio, que estaba con nosotros, había un internista y nosotros en la parte psicológica. El internista era quien nos derivaba los pacientes con fibro. Y él, este colega, un tipo estupendo, Juan Torres, que me había escuchado decir esto, claro, como médico unos años antes y que había empezado a preguntar a sus pacientes de medicina interna y se había quedado impresionado de la respuesta de sus pacientes en medicina interna. Cuando él preguntaba en medicina interna y los pacientes le contestaban que sí, que efectivamente habían pasado por este tipo de experiencia, ¿no? Y las cosas empezaron a mejorar. Y él nos contaba, mira, yo cómo empecé, pues yo les decía, verás, le decía al paciente,
típico discurso de una persona insegura, como estamos todos cuando empezamos. Pues mira, verás, te voy a hacer una pregunta que quizás no te suene bien, lo mismo te molesta, pero verás, es que creo que es importante para nosotros. Inventaos el discurso. Verás, hemos podido comprobar que en esta enfermedad que tienes tú, en la fibromialgia, lo que nos habéis dicho muchos pacientes, muchas pacientes que tú, es que habíais pasado en los primeros años de vuestra vida por experiencias duras, experiencias dolorosas. Si no queréis, no mencionéis el abuso sexual infantil, no lo preguntéis así, porque eso os va a dar todavía más preocupación. Pero bueno, inventad el discurso, adaptar el discurso a vuestro propio estilo personal, pero por favor preguntadlo, darle al paciente la oportunidad de decir que sí. Os vais a sorprender, porque os van a decir que sí la inmensa mayoría, y el que diga, y algunos dicen que no, ya lo hemos dicho antes, bien, pero sabe, nos lo va a decir más tarde, pero ya sabe desde la primera entrevista, y esto es lo más importante, desde la primera entrevista ya sabe que a nosotros ese tema nos importa. Dime. Que imagínese que eso lo planteamos la primera sesión y dices sí. ¿Cómo sigues? Explorando. Sigues explorando, fantástico. Sí, claro. ¿Hecho cualquier otro? Sí, lógicamente, nosotros, claro, ese es un dato muy importante. Un ejemplo, que esto nos ocurre siempre. Nosotros en nuestro modelo lo que decimos a todos nuestros pacientes cuando vienen a hacer psicoterapia con nosotros es que nuestro modelo es de una peculiar manera. Esto es, hacemos siempre una psicoevaluación, una evaluación previa a la intervención terapéutica como tal. Entonces, que vamos a estar, todo esto lo decimos antes de empezar. Claro, le explicamos cómo es el modelo y que vamos a hacer primero entonces una evaluación. De esa evaluación vamos a obtener información sobre su vida, porque nos parece que lo que nos vayas a contar tiene que ver con tu vida. Entonces siempre vamos a hacer así, primero una evaluación y luego a partir de ahí definimos unos focos, unos objetivos y empezamos a trabajar. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Todo el mundo nos ha dicho que le parece bien. Y entonces cuando empezamos, bueno, correcto, cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¿Vale? Para empezar, cambiamos la pregunta, ya no preguntamos qué te pasa, ya preguntamos qué te ha pasado, y empieza a contarnos, se quedan unos segundos callados, porque ellas vienen con el guión de qué me pasa. Entonces, cuando les preguntas qué te ha pasado, les obligas a cambiar el guión, y eso es útil, ¿no? Y ya pones además el acento en que te interesa su vida, no solo su síntoma. Entonces tarda unos segundos en reponerse. ¿Qué me ha pasado? Bueno, pues hombre, me ha pasado un poco de todo, ya sabes, en la vida, ¿vale? Entonces ahora lo que me pasa, pero ya les obligas a decir, me ha pasado un poco de todo en la vida, y ahí es cuando tú dices, bien, de todo eso que te ha pasado en la vida, una cosa que puede ser importante es si has tenido, ¿vale? Abrimos una línea de vida y empezamos. Y le preguntamos, ¿has tenido alguna, a lo largo de tu vida, en tu infancia, los primeros años, recuerdas alguna experiencia dolorosa, alguna experiencia, algo que te haya hecho sentir mal, que alguien te haya hecho sentir mal? Hay muchas opciones, muchas ofertas, muchos estilos de pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dicen en un porcentaje de los casos? Sí, claro que sí, y te lo cuentan. Nosotros anotamos en la línea de vida el acontecimiento, anotamos el acontecimiento y le decimos, muchas gracias por tu confianza, qué bien, me alegra mucho que lo puedas comentar, ¿no? El paciente dice, es la primera vez que me lo preguntan, no lo he comentado, todo esto, qué bien, esto es muy importante para nosotros y te agradezco mucho el que lo hayas compartido. Vamos a continuar. Pero ya continuamos, os dais cuenta, claro, ¿cómo continuamos? Con toda naturalidad. Continuamos, pero fíjate, ella o él ya se ha liberado, porque viene con esa piedra de cosas que debí decir, viene sabiendo que lo que le ha pasado en su vida tiene mucho que ver con aquello, lo sabe. Entonces, que se lo preguntes en la primera entrevista o en la segunda, ¿de acuerdo? Si no hace falta que sea en la primera, puedes hacerlo. Pero el hecho de que se lo preguntes le da, le relaja mucho, le alivia, porque ya es, y te lo dicen así, esto es un desahogo. Fíjate la palabra en castellano, desahogo, porque vengo ahogada. Vengo ahogada, por cierto, en forma de diagnóstico de trastorno por ansiedad. Claro, esto es lo que me está ahogando. Ya lo he soltado. ¡Qué liberación! Y ahora seguimos con la línea de vida, con el genograma, con el DES, con las pruebas que quieras hacer, con la fotobiografía que utilizamos nosotros para ponerle cara a todo esto, a la vida. Bueno, con lo que quieras, ¿sabes? Pero se lo preguntamos al principio, si no en la primera entrevista, en la segunda, cuando tú quieras, pero pregúntaselo pronto. Dime. ¿Y cómo se le pregunta a una paciente si tiene fibromialgia? O sea, no te lo suelen contar de primera, ¿no? ¿El qué?
si tiene fibromialgia o no. No, bueno, no, eso da igual. En este caso, algunos de los ejemplos que he puesto es que ya venían a la consulta porque venían a seguir un proceso de psicoterapia que habíamos diseñado especialmente para fibromialgia. Entonces ya sabíamos que tenía fibro, o sea, la fibro era un poco el motivo de consulta. Ellas sabían que venían a hacer psicoterapia de la fibro, pero la fibro ya venía dada. Da igual, si otra vez a mí el motivo de consulta me da lo mismo, o sea, lo que decíamos, ¿qué te ha pasado? Entonces, algunos casos ahora que ya saben que tenemos experiencia con fibro, pues te dicen directamente, pues lo que me ha pasado es que hace 10 años me diagnosticaron de fibromialgia. Ahora que ya el estudio terminó, la mayor parte de los pacientes es lo que me ha pasado son cosas de la vida, uy, me ha pasado de todo, si yo te contara, digo, es exactamente lo que vas a hacer, lo que vas a hacer es contarme, me ha pasado de todo y ahora lo que pasa es que estoy en tratamiento, estoy tomando antidepresivos, estoy en tratamiento de ansiedad, por depresión, por no sé qué, y luego, pues la fibro aparece, sí aparece, porque la mayor parte de nuestros pacientes ahora no tienen fibro, vienen, lo de la fibro solamente un estudio concreto que hicimos durante unos años, pero ya no vienen con fibromialgia, vienen con lo que sea. Si a mí otra vez el motivo de consulta, os dais cuenta, el motivo de consulta me da igual. Si el motivo de consulta estoy seguro de que no es el problema. O sea, me da exactamente lo mismo, el motivo de consulta. El motivo de consulta me importa mucho. Y pregunto por el motivo de consulta y estudio la evaluación y la evolución del motivo de consulta. ¿Os dais cuenta del matiz? El motivo de consulta es un problema. ¿Cómo no va a ser un problema si el motivo de consulta es que tengo alucinaciones o que el motivo de consulta es que me inyecto heroína? Claro que es un problema, hombre, es un problema gravísimo, pero no es el problema. Las inyecciones de heroína, la adicción a opiáceos, el problema siempre es el mismo, que es el abandono. Es exactamente así, siempre es el mismo, es el abandono, la carencia afectiva básica, el abandono y el intento de rellenar el abandono con lo que sea. Eso es lo que Michael Balin llamaba la falta de basic fault, ¿no? La falta básica. Entonces, desde ahí, esa falta básica la relleno ¿con qué? Con novios tóxicos, con novias tóxicas, con alcohol, con heroína, lo relleno con lo que sea. Ya está, ya me da igual. El tratamiento, la intervención, es la experiencia traumática asociada a la carencia afectiva primaria, ¿no? Que, vale, en relación a lo de la primera sesión, he dicho, seguir como con naturalidad, ¿el paciente no puede sentir como que no le están dando importancia a eso? O sea, cuando le preguntamos, ¿has pasado por el de infancia algún episodio? O sea, te dice sí, Sí. y tú sigues explorando con naturalidad, le das las gracias por la confianza y tal, pero sigues explorando, él no puede sentir como que no le da importancia. No me lo parece. No me lo parece. No, porque se lo doy, ¿eh? Acordaos que lo que he verbalizado es que muchas gracias, que me parece muy importante. No, esto es importante puntualizarlo. No, yo lo que le digo es que es muy importante. Y de hecho, cuando en la primera entrevista la respuesta es positiva en este sentido y me cuenta el episodio, la evaluación que vamos a hacer se acorta sola. ¿Sabes? Porque la evaluación que yo le he planteado al paciente, siempre le digo, son entre 4 y 6 sesiones. Cuando aparece la experiencia traumática en la primera o en la segunda, ya no me hace falta 6. Ya lo puedo acortar, ya hay muchas cosas que puedo prescindir, muchísimas pruebas que puedo prescindir de ellas, exacto. Y no, el paciente sabe que es importante, me lo cuenta, se queda aliviado o aliviada y se puede marchar. También lo que decía del valor, ¿se puede marchar de la consulta llorando? Sí, se puede marchar llorando de la consulta, pero también he visto pacientes salir llorando de una consulta de rehabilitación o de cirugía, ¿sabes? O de odontología. La psicoterapia, mirad, hacedme caso, de verdad, pensad en ello, la psicoterapia duele. Explicárselo a vuestros pacientes del primer día también, cuando les explicáis lo que es la psicoterapia duele. Y también, hacedme caso, por favor, si una psicoterapia no duele, no es psicoterapia. Hacedme caso, es colegueo, es cuñadismo. Se hace mucha psicoterapia así en todo el mundo, mucha psicoterapia de la M40, lo que nos llamamos terapia de la M40 es dar vueltas a la M40, dar vueltas, cada día veo una cosa, me ha hecho mi jefe, me ha hecho mi hijo, me ha hecho mi marido, me ha hecho mi mujer, le damos vueltas a eso, le damos 2 o 3 reglas, 2 o 3 normas, 2 o 3 tips, se dice ahora, pero realmente seguimos disipando el humo, mientras el paciente sigue cocido por dentro, ¿no? La psicoterapia tiene que doler. Y eso se lo decimos, se lo explicamos al paciente. Y todos los pacientes, todos a quienes yo se lo he dicho, son muchos cientos, algunos miles, todos me dicen que ya lo entienden y que en cierta medida por eso están ahí, porque ya vengo de otras experiencias en las que me llevaba muy bien con mi psicólogo, mi psicóloga me daba unas charlas
me daba unas charlas, hablábamos, me daba algunas normas, algunas, ¿cómo se llama? Las pautas. Yo tengo una particular alergia a lo de las pautas. Me daba unas pautas y bueno, pero después de 3 o 4 experiencias estoy otra vez aquí, ¿sabes? Estoy aquí, ¿por qué? Pues porque aquello, sí, lo recuerdo con cariño, bien, la psicóloga, el psicólogo bien, cariñoso, hablábamos, me ayudó. ¿Os suena eso? No suena porque son muy jóvenes, pero lo vais a escuchar cientos de veces en pacientes. Me ayudó, sí, y yo eso jamás lo voy a discutir y siempre les digo a mis pacientes, jamás voy a hacer una crítica a un paciente sobre esos procedimientos previos, jamás lo he hecho, ¿no? Claro que sí, claro que te ayudó, fantástico, pero vamos a ver, ahora vamos a hacer aquí otra cosa, ¿vale? Pero el paciente se puede ir de la consulta llorando. Sí, muchos de mis pacientes salen a la primera entrevista o a la 18ª, salen llorando. Bueno, sí, y yo no lo disfruto, no me parece que eso sea, no lo disfruto, pero si tiene que llorar, daos cuenta que un elemento fundamental de la psicoterapia es hacer duelos, es precisamente llorar, hacer el duelo que llevas toda tu vida sin querer hacer, y eso se llama neurosis. O sea, precisamente para no llorar un día, llevas llorando toda una vida, llorando de otra manera, ¿no? ¿Queríais? Sí, perdóname. Tengo una duda porque estoy en un centro de prácticas en el que nos han pedido expresamente que no entremos en el trauma. Toma. Sí. Sí. Porque, o sea, como que no entremos en nada que no podamos nosotros como... O sea, porque tenemos como un proceso que tiene un fin, lógicamente, porque no vamos a estar eternamente en las prácticas. Entonces, que no entremos en un trauma si no lo podemos... Yeah. Tiene sentido, pero tiene sentido en un sentido estratégico, más que estratégico, en un sentido táctico, tiene sentido. Si no vas a saber qué hacer con ello, está bien, sí, eso está bien, eso es lo que hemos hecho toda la vida. Como no sabíamos qué hacer con ello, no preguntábamos. Pues tiene sentido. ¿Qué quieres que te diga? No sé lo que quieres que te diga, pero lo que no sé es qué decir yo. Bueno, pues y no voy a comprometerme más allá de preguntaros a vosotras y a vosotros y que reflexionéis. Entonces, ese proceso temporal que tiene justificación táctica y que a nuestra colega le dicen no entres en esto, a ese proceso que tiene un principio y un final, a ese proceso le llamamos psicoterapia. Ya está. No sé cómo llamarle, no sé, y seguramente es bueno, y seguramente está bien hecho, y seguramente ayudará, seguramente, no lo sé, y no quiero porque no puedo, no lo conozco, pero yo simplemente os hago esta reflexión, a este proceso artificialmente creado, ¿entendéis lo que quiero decir? Que yo lo entiendo, lo estoy entendiendo perfectamente, y me parece que tiene sentido, ¿no? Ahora bien, simplemente, lo que me parece que tenemos que tener cuidado entre todos es que a esto a lo mejor no se le puede llamar psicoterapia, nada más. Se le puede llamar de cualquier otra manera y seguramente ha sido útil, ¿os dais cuenta? Ahora, yo no le llamaría psicoterapia, nada más. La psicoterapia, otra vez, si tú un día vas a hacer psicoterapia, yo lo que por favor te recomiendo es que llores. O sea, lo que te recomiendo es que te duela, porque si no te duele la psicoterapia, no es psicoterapia. Bueno, no lo es. Son procesos así, ¿sabes? En el que, bueno, puede ayudarte, han pasado cosas buenas, el tener una persona que te escucha una vez por semana es siempre bueno, pero otra vez, mi único planteamiento es que no sé si a eso se le puede llamar psicoterapia, nada más, ¿vale? Esta es la pregunta, eso es lo que llamamos en nuestra escuela cuando hacemos supervisión, esto es lo que yo llamo la escena temida, esa es mi escena temida, tengo más. Pero una de mis escenas temidas es que yo estoy contando todo esto y que alguien, claro, una colega me dice, oye, que es que en el centro en el que yo trabajo, en el hospital en el que trabajo, en un lugar, lo que me dicen es que esto de ninguna manera, ¿no? Que esto no se haga, que no se puede hacer. Y claro, pues es que no sé qué contestarte más allá de lo que te he contestado, ¿no? Bueno, incluye la exploración de la experiencia, que es en lo que estábamos. Estate presente, lo que decía Daniel Siegel, conecta y redirige. Estate presente, estate mindful, para poder preguntar esto y para poder hacerte cargo de la respuesta, para poder estar en lo que se llama atención informada sobre trauma. Es muy importante lo que llamamos el encuadre, es muy importante todo lo que rodea a la pregunta, lo que Bowlby llamaba la base segura.
crear una base segura. Si no tenemos una base segura, si no hemos podido crear una base segura, que estoy de acuerdo también contigo en esto, si no tenemos una base segura, no lo preguntes. No, entonces no lo preguntes. Exactamente igual que le diríamos a un cirujano, no puedes operar en una cafetería. Si no tienes un quirófano, no intervengas. ¿De acuerdo? Si no tienes una base segura, no preguntes. Si has llegado media hora tarde a la sesión, no preguntes. Si tienes un estudiante al lado, no preguntes. Claro, pero si tienes un estudiante al lado o dos estudiantes al lado y además llegas tarde y además no sé qué, ¿esos son procesos útiles de aprendizaje? Probablemente sí. ¿Eso es necesario en la formación? Seguro que sí. ¿Eso es psicoterapia? No. Y nada más. Y nada más, probable que no os guste, y os pido disculpas si no os gusta lo que estoy diciendo, pero no se puede hacer psicoterapia con un terapeuta y 3 observadores. Porque no, hacedme un favor, colocaos vosotros en el papel del paciente. Simplemente, colocaos en el papel del paciente, estáis media hora esperando y cuando entráis el terapeuta está con otros 3 personas jóvenes detrás. Ahí le vais a contar vuestra experiencia traumática, le vais a contar en la primera entrevista que vuestro padre hacía eso, a que no. Ya está, esta es la historia. Para poder preguntar, es verdad que para poder preguntarle todo esto, para poder hacer esta atención informada sobre trauma, tienes que tener una base segura, tienes que tener una alianza terapéutica muy bien establecida, porque como decía Irving Yalom, entre otros muchos, y nosotros repetimos cada día, lo que cura es el vínculo. Lo que cura no es la técnica, olvidaos de esto, la técnica es el 10%, con suerte. Olvidaos de las herramientas. Mucho antes de la herramienta, pensad en cómo os colocáis delante del paciente, cómo hacéis una correcta alianza terapéutica, cómo creáis un vínculo terapéutico. Un vínculo terapéutico no es ser amigo del paciente, no es ser cuñado del paciente, es ser terapeuta del paciente. Y lo que cura, porque lo que cura es exactamente el vínculo. Porque lo que se ha roto en la relación, que es de lo que estamos hablando, el trauma relacional temprano, lo que se ha roto en la relación se repara en la relación. La psicoterapia finalmente es un intento de experiencia emocional correctora. La psicoterapia es un intento de reparación del trauma relacional temprano. Y se repara en la relación. El terapeuta tiene que ser entonces una figura de autoridad, una figura de contención, una figura que transmita seguridad, que transmita... Lo que os decía antes, si llegáis media hora tarde a la sesión, no tened cuidado con lo que preguntáis en esa sesión y cómo lo preguntáis. Y sobre todo la cuestión otra vez es del segundo axioma de la teoría de la comunicación, eso sí que os lo han contado en todas las universidades, lo cuentan, el segundo axioma. Lo importante no es lo que se dice, ¿no? O no solo lo que se dice, lo importante es el cómo se dice, exacto. Esto es lo que tenemos, en lo que tenemos que trabajar en todo esto, ¿sabes? La pregunta como tal sola puede ser, es cierto, puede ser en ocasiones hostil, puede vivirse de una forma agresiva, por eso es tan importante esto, el estar presente, ¿no? El estar presente, el estar escuchando. Mirad, esto es una portada del boletín del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, al que yo pertenezco, ¿no? Es tan tremenda la queja, esto es de hace un par de años, escasamente, ¿no? Bueno, hace ya 4 de octubre del 21, la portada del boletín del Colegio Oficial de Médicos era: doctor, ¿me está escuchando? O sea, la queja de la población en atención primaria, en atención primaria no, en atención primaria y atención hospitalaria, da igual, la queja es tan llamativa que el colegio se hace cargo de esto y hace una publicación en este sentido. Doctor, ¿me está escuchando? La respuesta es que no me está escuchando. ¿Sabéis cuándo se tarda en atención primaria, cuánto tardamos los médicos de Madrid, atención primaria, en interrumpir a un paciente desde que el paciente, buenos días, ¿qué te pasa? Y el paciente empieza a contar. ¿Cuánto tardamos en interrumpirle? ¿Sabéis? Aventurad un tiempo, en minutos, en segundos, 19 segundos. 19 segundos de media. Es lo que tardamos en interrumpir al paciente desde que... Buenos días, ¿qué le pasa? Pues es que vengo porque me duele la espalda, porque he notado últimamente que tengo mareos, que tengo como vértigos, que tengo... 19 segundos. A ver, cuénteme. Y mientras tanto, nuestro colega está tecleando en un ordenador sin mirarte a la cara. Hay trabajos muy interesantes, nosotros estamos involucrados en alguno de ellos, que trabajan, y esto a ver qué os parece, ¿no? Sobre la pertinencia clínica de tomar notas sobre lo que el paciente nos cuenta. Esto es lo que hacen los médicos ahora mismo, están obligados, porque el Sistema Nacional de Salud les obliga además a tener un archivo central de historias clínicas, lo tienen que hacer, es obligatorio.
Y esta es la segunda parte, esto es lo que hacemos los psicoterapeutas. Bueno, pues lo que cada vez hay más estudios, más observaciones, más reflexión sobre cómo el tomar notas se pone como ejemplo de barrera en la vinculación terapéutica y como obstáculo en la evaluación y en la evolución del paciente. Tomar notas que después, además de tener pues, experiencia de haber visto miles de pacientes y de cientos de supervisiones, notas que luego la mayor parte de las veces no se miran. Porque muchos colegas, lo vais a ver en los centros que estáis haciendo prácticas y muchos de vuestros compañeros, desde el primer paciente están escribiendo compulsivamente, están tomando notas compulsivamente, casi al dictado de lo que el paciente les cuenta, sin mirarle a la cara. Y esas notas que toma compulsivamente no las vuelve a mirar jamás. Una sesión una semana después seguramente no las ha mirado y 2 semanas después mucho menos. No las ha mirado, esas notas no tienen más valor que disimular nuestra inseguridad, que entiendo perfectamente. Otra vez, os dais cuenta que lo entiendo, que me ha pasado, o sea, nada de lo que estoy diciendo aquí me ha sido ajeno, nada. Por eso seguramente me atrevo a contarlo, porque lo he vivido. Ese tomar notas sin parar, sin mirar al paciente, es porque no sé qué hacer. Y entonces ¿os suena muy disparatado? O podría ser. No sé qué hacer, es completamente normal. No sé qué hacer, no sé qué decir, así que lleno mi inseguridad de notas. Llevo esto de actividad, parece que estoy haciendo algo. La investigación demuestra y la práctica clínica demuestra que no hay nada que cure más que la mirada. La mirada, cuidado con esto, la mirada. Mirad a vuestro paciente. Daos cuenta también que una parte muy importante de vuestros pacientes es población clínica, no es población general, es población clínica y son pacientes, esta herida de la que venimos hablando toda la tarde, entre otras cosas porque nadie les ha mirado o nadie les ha mirado bien. ¿Os acordáis de lo del trauma relacional temprano, todo lo que estamos contando aquí? Nadie les ha mirado o no les han mirado bien, no ha habido una mirada contingente, no les han mirado. Así que, ¿qué es lo que necesitan? Ellos no lo saben, pero nosotros deberíamos de saberlo. Ellos no lo saben. ¿Qué necesitan? Que les miren. ¿Qué hacemos nosotros? Retraumatizar. Mientras nosotros estamos escribiendo sin mirarles a la cara, estamos retraumatizando su propia historia traumática, que es que nadie me mira. La ecuación de ellos, nadie me mira, es igual a no valgo nada, a nadie le importo, que es el problema de una inmensa cantidad de motivos de consulta. Ese es el problema. No la ansiedad, la depresión, no, es que no valgo nada, a nadie le importo, nadie me mira, nadie se interesa. Así que, también como recomendación general, tened cuidado con esto. Tomad las notas que os parezcan imprescindibles, sobre todo en la primera fase, claro, de evaluación, tomamos notas, pero mientras estáis haciendo la terapia con el paciente, por favor, miradle a los ojos, miradle a la cara. Y cuando le preguntéis, por esto que estamos diciendo antes, quiero preguntarte algo que seguramente es incómodo, que es doloroso, que no va a ser fácil para ti, hacedlo, por favor, mirándole a la cara, dejando ostensiblemente el bolígrafo encima de la mesa. Y mira, esta pregunta, hacedla, por favor, siempre mirándole a la cara. No se os ocurra preguntar mientras estáis tecleando, mirando a un monitor. No lo hagáis, porque entonces la respuesta es negativa y además os van a decir que no, otra vez, y además estamos quebrando la confianza, que es lo único importante que tenemos con nuestro paciente en las primeras sesiones. La confianza, luego, confianza que por cierto nos tiene que regalar, porque luego ya no lo vamos a ganar, pero el primer día la confianza, bueno, nos la regala, ¿no? El paciente necesita que lo hagas preguntas, si no lo haces, estás siendo cómplice, mantén la mirada. A mí se me ha ocurrido decir menos cuestionarios y más interés. También menos cuestionarios en lo que nos enseñan en psiquiatría menos, sobre todo en psicología, es utilizar cientos de pruebas, hay miles, literalmente, ¿sabéis? Miles de test, se puede medir todo, casi cualquier cosa se puede medir, otra cosa es que eso tenga el menor interés.
Esta es la cuestión, que a lo mejor algunas de las cosas que medimos no tienen el menor interés, también es verdad. Bueno, seleccionad los cuestionarios que os parezca imprescindibles, nosotros los utilizamos, naturalmente, pero que siempre sepáis por qué utilizáis ese cuestionario y para qué. ¿Qué esperáis obtener del DES? ¿Qué esperáis obtener del Milon? ¿Qué esperáis obtener del Hamilton o del... voy a pasar una escala de depresión, una escala de ansiedad, el STAI, paso la escala, el motivo de consulta es que estoy ansioso, entonces le paso el STAI y al final el resumen es, anda, pues está usted ansioso, dice, joder, qué talento, ha hecho usted una carrera, le estoy diciendo que estoy ansioso, me pasa usted una prueba, estamos aquí una hora, y después de estar aquí una hora, me dice usted que efectivamente, vaya, tiene usted la ansiedad muy alta, pues vaya talento, ¿no?, que tiene, esto ya se lo estoy diciendo gratis hace un momento, ¿no? Quizás menos cuestionarios, mirad a ver, ¿no? Y también una recomendación personal, sin duda, es que no hagáis psicoterapia del síntoma, que para eso ya están los psicofármacos. ¿Sabéis cuál es lo mejor que se puede utilizar para una crisis de angustia, una crisis de pánico, como se llama? Pero la crisis de pánico es otro invento de la industria farmacéutica, de laboratorios Upjohn en concreto, ¿no? Lo mejor que se puede hacer para tratar la ansiedad, el Valium, sin duda, el diazepam. El diazepam. No hay nada mejor ni nada más rápido. El diazepam. Para tratar un trastorno por ansiedad generalizada, un trastorno por angustia de cualquier naturaleza, diazepam. 5 o 10 miligramos día de diazepam, el nombre comercial más conocido es Valium. Habéis oído hablar del Valium todas. Pues eso es lo mejor para tratar la ansiedad. No hagáis eso. No hagáis eso. No tratéis la ansiedad con Valium. No hagáis eso. No hagáis psicoterapia del síntoma. La ansiedad nunca puede ser un trastorno. La ansiedad es un síntoma. Nunca puede ser considerada, es una barbaridad que la ansiedad se haya considerado un trastorno, es un síntoma de alarma. La angustia es un síntoma de que algo está a punto de descompensarse. Pero es un síntoma, no puede ser un trastorno. En el momento en el que consideramos la ansiedad o la angustia, la consideramos un trastorno, dejamos de pensar en el por qué tiene ansiedad. ¿Os dais cuenta? Y ya hemos convertido un síntoma, lo hemos convertido en una enfermedad.